¿Y por qué escribimos eso nosotros? El trabajo es muy largo, está publicado en Resonando en Fénix, así que lo pueden, los oyentes, tal vez algunos ya lo leyeron, otros si quieren lo buscan ahí, Resonando en Fénix en el blog, lo van a ver. Un trabajo largo que llevó mucho estudio y que cuestiona por la base, ¿no?, a Mandela en tanto en su carácter de gobernante de Sudáfrica. O sea, Mandela es un luchador, es un hombre que empieza a luchar desde muy joven contra el régimen racista de Sudáfrica, el apartheid. El apartheid es un régimen que se consolida jurídicamente en el año 1948, ya digamos, existía en la práctica, pero en el año 1948 Sudáfrica se declara formalmente independiente de Gran Bretaña, una independencia completa, digamos, de Gran Bretaña, y a partir de ahí está gobernada por una parte en realidad de la minoría blanca, ni siquiera toda la minoría blanca, que es la parte de origen holandés, que son los conocidos como Boers. La historia de Sudáfrica es apasionante, ¿no? Nosotros la estuvimos repasando, ya la habíamos estudiado antes, la estuvimos repasando ahora a partir de la muerte de Mandela, y bueno, ni de lejos podemos repasarla en lo que queda del programa, ni siquiera en un programa, ¿no? Pero sí, sí queda claro que Mandela es un luchador. En el año 1960 se produce una matanza que no fue en Sudáfrica, fue en la matanza de Sharpeville. Mandela era dirigente ya de un movimiento que se llamaba Congreso Nacional Africano, que era un movimiento, lo que se conocía en aquella época como Movimiento de Liberación Nacional, ¿verdad? Eran alianzas amplias en las cuales se promovía, en este caso, el fin del apartheid, de la discriminación política, social, económica, de todo tipo que había hacia la población, hacia todas las poblaciones no blancas, pero la que estaba peor era la negra, ¿no?, de Sudáfrica. Y Mandela era un pacifista, pero a partir del año 1960 se pronuncia a favor de la lucha armada y forma dentro de la ANC una rama armada que se llama Umkhonto Sizwe, que quiere decir la lanza de la nación en idioma de. Bueno, Mandela participa de esa lucha y es detenido, si mal no recuerdo, si la fecha de memoria, en el año 1962, la que se lo entrega a las fuerzas de seguridad sudafricanas es la CIA, ¿verdad? Que le informa al gobierno sudafricano una reunión que iba a tener, hasta cómo iba a ir vestido. Bueno, ahí Mandela cae preso y es mantenido preso en unas condiciones extremadamente duras. Los presos políticos estaban peor que los presos comunes en las cárceles sudafricanas. Después se trasladado a una cárcel muy dura que se llama Robben Island, y ahí se mantiene preso hasta el año 1990, en que es liberado. En 1985, ya a mediados de la década de los 80, el régimen del apartheid empieza a debilitarse, y hay un hecho clave en ese proceso, que es la derrota de las tropas sudafricanas, la derrota definitiva de las tropas sudafricanas en Angola, a manos de una coalición en la cual había tropas angolanas, tropas namibias, o sea, Namibia es la frontera norte de Sudáfrica sobre el Océano Atlántico. Se traten de imaginarse el triángulo que es el sur del continente africano. La punta la ocupa Sudáfrica, es un país muy grande, y sobre el Océano Atlántico su frontera norte es Namibia, y después de Namibia al norte está Angola, ¿no? Entonces Sudáfrica había invadido Angola en el año 1975 para imponer un régimen que le fuera fiel, y el presidente angolano de esa época, que Agostinho Neto, un luchador
Conrado, que era amigo de Cuba, amigo de Fidel Castro, le pide ayuda a los cubanos porque se lo estaban por comer en 2 panes los sudafricanos. Los sudafricanos tenían uno de los mejores ejércitos del mundo en la época, un ejército con un armamento de gran calidad, aparte un ejército muy motivado, o sea, con muy buen entrenamiento, con experiencia militar, ejército que había combatido tropas sudafricanas en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Tenían unos oficiales que se habían destacado, habían sido jugados papel clave, en particular en la Segunda Guerra Mundial, o sea, Cuba participa y bueno, logra frenar el avance sudafricano, les inflige una derrota, después se mantiene la guerra y bueno, en el año 1987 el ejército angolano emprende con apoyo soviético, emprende una ofensiva hacia el sur, choca con el ejército sudafricano y el ejército sudafricano le inflige una gran derrota que se los están por exterminar a varios miles de soldados angolanos, y ahí le piden otra vez que entre Cuba. O sea, Cuba seguía en Angola, pero no estaba participando en esa ofensiva en particular. Y en los primeros meses de 1988, las tropas cubanas le dan una paliza a los sudafricanos en un lugar llamado Cuito Cuinavale, la unión de 2 ruidos, el Cuito y el Cuinavale, por eso se llama así. Bueno, ahí empieza el desmoronamiento definitivo del apartheid, que aparte tenía razones económicas para producirse, y empiezan las negociaciones con Mandela, que estaba preso. O sea, en el año 1985 a Mandela le ofrecen la libertad, a cambio de renunciar a la lucha armada, públicamente a la lucha armada. Mandela dijo una frase que lo dijimos en otro programa: estando preso no se negocia. ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? Sí, es como eso está en el trabajo, la frase textual, la pusimos en negrita. Pero a partir de ahí empieza un proceso de negociación y Mandela, el Congreso Nacional Africano tiene un programa que está escrito no completo en el trabajo, pero la parte que a nosotros nos parece fundamental, en el cual está la nacionalización de los principales recursos de Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy rico en minerales, tiene oro, tiene diamantes, pero tiene metales, vanadio, cromo, o sea, manganeso, una cantidad de metales clave, tiene petróleo, o sea, un país extremadamente rico. Y el Congreso Nacional Africano estaba muy aliado al Partido Comunista de Angola, sudafricano, y tenía un programa de nacionalización de esos recursos minerales, de nacionalización de la gran industria y de nacionalización de la banca y de reforma agraria con reparto de tierra a todos los trabajadores, porque no solo la tierra de facto, de hecho, porque era un régimen capitalista, la tenían los blancos, sino que los negros tenían prohibido tener tierra, más con excepción de ciertos lugares, que por supuesto eran los mejores, no, obviamente eran los peores, ¿no? Entonces, eso era parte de la prohibición de propiedad de tierra, salvo en los bantustanes. Los bantustanes eran enclaves que habían creado, entonces los negros eran, vieron que digo negro, no digo afrodescendientes, ¿no? Eso es una payasada, porque los Boer también son afrodescendientes. Bueno, los negros vivían en los bantustanes y eran considerados en la ficción jurídica del apartheid ciudadanos de los bantustanes, lo cual les impedía tener derechos ciudadanos como de Sudáfrica. O sea, en Sudáfrica los negros eran extranjeros que podían salir de los bantustanes, que eran las áreas peores en las cuales los habían recluido, solo con un permiso de trabajo. O sea, si los empleaba una empresa, los empresarios obviamente eran todos blancos, si los empezaba una empresa podían salir, pero no, para moverse necesitaban, había un sistema de pases, no se podían casar, no podían, o sea, no podían residir en los mismos lugares, se iban a vivir, del Bantustán salían para ir a vivir en un lugar que para los trabajadores negros, en pueblos aparte, en lugares aparte, obviamente viviendo en condiciones muy parecidas a las de los blancos, ¿no? Obviamente no. Bueno,
en condiciones extremadamente miserables. Eso será uno de los elementos del apartheid, no sé si lo dije todo, porque era, bueno, estaba la prohibición de casamiento interracial, bueno, era algo brutal, no tenían derechos políticos, no votaban. Al final establecieron una cámara de gente de color, o sea, había 3 categorías: blancos, negros y gente de color. Los de color eran básicamente los asiáticos, todavía había una gran inmigración asiática. Bueno, pero en definitiva, Mandela pelea contra eso, y cuando empieza a darse la transición, que vendría a ser nuestra... por eso que a mí me pareció tan interesante la historia, ¿no? Porque se parece mucho a la transición democrática, ¿no? Se parece mucho, no es igual, pero hay elementos de parecidos, ¿verdad? A lo que fue la salida de las dictaduras en América Latina, ¿no? El proceso por el cual se pacta, se va negociando la ruptura del apartheid, el fin del apartheid, el establecimiento de derechos iguales, por lo menos en forma nominal, en forma legal, con entre todos los habitantes de Sudáfrica, y independientemente de su raza, de su posición económica, de todo, ¿no? Todo lo que dicen las constituciones burguesas, democráticas burguesas. Y Mandela entra en ese proceso de negociación, es liberado en el año 1990, y después descubrimos en el curso de la investigación que en el año 1992 concurre al foro de Davos, al foro mundial de Davos. Y en el foro mundial de Davos, ideológicamente se da vuelta como una tortilla, ¿verdad? Por lo menos así lo plantea una historia que leímos en el New York Times. O sea, probablemente hay elementos documentales de eso. Está el discurso que él hace en el foro de Davos, en el cual ya no menciona para nada la nacionalización de las minas, ni la nacionalización de la banca, ni de la gran industria. Ya es ese discurso de tipo general, discurso político correcto. Vamos a mejorar, ahí está, muy bien dicho, vamos a mejorar las condiciones de vida del pueblo negro de Sudáfrica, eso no puede seguir así, esto hay que cambiarlo, qué sé yo, pero ya se deja de lado esos puntos programáticos que son obviamente clave. Y en el año, claro, sí, claro. Y en el año, tampoco era un programa totalmente socialista, ojo, era un programa que tenía algunos elementos, ¿no?, progresivos muy importantes, pero no se puede decir que fue un programa socialista, era un programa de liberación nacional en serio, ¿verdad? Y en el año 1994 Mandela accede a la presidencia de Sudáfrica. Muy bien. En el año 1992 se producen las últimas elecciones en las cuales votan solo los blancos, pero ahí ya se vota una constitución de una Sudáfrica sin apartheid, sin régimen racista, ¿verdad? En el año 1994 se dan las elecciones, gana Mandela y preside Sudáfrica del 94 al 99. Entonces hay un dato que a nosotros nos impactó mucho, ¿verdad? Me dice, no, la esperanza de vida de Sudáfrica, la esperanza de vida a nacer es de 50 años. Lo cita un amigo en un correo, un trabajo que hace, y nos pusimos a investigar y descubrimos que la esperanza de vida a nacer durante la época de Mandela cae de aproximadamente 62 a 57 y pico de años, ¿no? Cae 4 años y medio. Entonces nosotros nos quedamos helados, porque para que la esperanza de vida de un país que tenía más de 40 millones de habitantes, pues en realidad cae a expensas de los negros, evidentemente. Los blancos siguen viviendo muy bien, como cualquier país occidental, europeo occidental, capitalista, o Estados Unidos, ¿no? Tienen que morirse varios millones de personas. O sea, entonces hay algunos estudiosos sudafricanos que han calificado eso como un verdadero genocidio, ¿no?, que se produce durante el gobierno de Nelson Mandela. Y bueno, Nelson Mandela, a partir de aplica una política económica neoliberal que agrava más las condiciones de vida de los negros, por lo cual él supuestamente venía peleando hacía 70 años, y eso es lo que deja, digamos, un poco. Yo recomiendo algo,
a los oyentes que lean el trabajo. Tiene trabajo. Es un poco largo, pero creo que no es difícil de leer. Y bueno, eso es lo que queríamos plantear en definitiva, ¿no? Por eso la pregunta, ¿quién fue Nelson Mandela? ¿Nos tenemos que ir? Bueno, los oyentes pasen una buena semana, que empiecen buena bien, semana. Saludos para la todos. Navidad y todas esas cosas, y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene. Radio Fénix informa la hora. Un negro es más que negro, un negro es más que un lugar, un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre que se llama Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar existe prensa. Aunque sufre la prisión Nelson Mandela, porque reclama la libertad en su tierra. No pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. Y aunque logren retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfarán los Mandela. No podrán, Mandela, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás. Lo afirma la historia, no podrán, Mandela, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás. Lo afirma la historia, no podrán. No lo han de evitar, no podrán, no pueden. Y habrá un pueblo digno en su propia cuna. Aunque los designios del poder lo intenten, aunque los designios del poder lo intenten, aunque sufra en la prisión Nelson Mandela por pedir la libertad para su tierra, habrá un pueblo digno en su propia cuna. Aunque los designios del mundo no quieran, no podrán, Mandela, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás. Lo afirma la historia, no podrán, Mandela, no podrán matarte, no señor, no podrán callarte así nomás. Lo afirma la historia.